Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico volverlos a tener aquí en nuestra clase de biología para ingenieros. ¿Cómo la han pasado? ¿Qué tal este comienzo de semana? No todos al tiempo. Hola, profe, buenos días. Brian, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien, tal esta profe. semana? Muy bien, lleno de trabajo. ¿Tuvieron complicaciones en las actividades de la semana pasada? Aparentemente no. No me dan respuesta, me imagino que no. Bueno, esta semana vamos a ver ya como la transición después del origen de la vida y mirar cómo se originó todo. Hay un tema que apasiona mucho a los microbiólogos, a las personas que de alguna forma vienen trabajando lo que son las distintas formas de vida, y hay una que generalmente ha impactado a todos los científicos, que es el tema de los virus, en virtud a que son tan simples, y que no cumplen funciones, digamos, como la cumplen la mayoría de seres vivos, que se han dejado como en la incertidumbre, lo han colocado como en la transición entre lo que es un ser vivo y un ser que no tiene vida. Es más, para algunos investigadores hablan de las regresiones que algunas células han tenido al perder muchos de los compuestos, y otros dicen que son, digamos, sustancias arcaicas que fueron los que dieron origen a la vida. Entonces, digamos, esas posibles teorías vamos a tratar de tocarlas hoy. Y hoy he querido, digamos, comparado con las clases anteriores, bajé una presentación de lo que es el COVID-19, y voy en la parte final de la clase vamos a echar una mirada al COVID-19 para comprender un poco más qué es ese virus, cómo está conformado, lo que se ha venido haciendo, cómo se generan las vacunas, etcétera, como para poder tener un marco de referencia que nos permita en algún momento, digamos, entender y conocer un poco de ellos. Igualmente, el documental que vamos a ver es sobre el origen del COVID-19, en virtud a que me pareció interesante que por lo menos tuviéramos una visión general de cómo se originó, y lo que ha generado que hoy estemos en cuarentena, en una pandemia generalizada a nivel mundial, que se hable de doble segundo brote, que se hable de que de pronto hay personas que aunque hayan tenido, pueden volverlo a tener, etcétera. Hay toda una serie de especulaciones que bien vale la pena que las tengamos en cuenta, que las analicemos, o por lo menos que las miremos para poder tener como una especie de criterio lo más sano posible en la interpretación de lo que hoy está sucediendo. Entonces, si no hay preguntas y no hay un preámbulo anterior, arranquemos. Voy a compartir pantalla. Por favor, recuerden que preguntar, y la intención es que alguien me responda para saber que estoy conectado, por favor. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la presentación? Sí, señor. Ok, eso, ayúdenme a eso. Entonces, vamos a arrancar. Mm, Bueno, ya decía, este es un virus. Esta imagen es una imagen, aparentemente parece espacial. Es una imagen de un virus complejo, tomado de un microscopio electrónico de barrido, en el cual muestra una estructura de un virus complejo. Entonces parece como una nave espacial, en el sentido de ver como que hay unas patas que se fijan a una superficie, parece como si fuera la luna. Esta parte inferior es una célula. Lo que vemos aquí es cómo se fija, y a partir de allí hay como una especie de cuello o de cápside que le permite de alguna forma como tener una estructura y una cabeza. O sea, parece como una nave espacial. Esta es una forma en la cual los virus complejos hoy presentan. Entonces, generalmente, por ejemplo, el del SIDA, y muchos otros virus tienen una estructura muy parecida a ello. Y obviamente, lo que dije anteriormente está en la frontera de lo que es la vida, y es una de las grandes especulaciones
y planteamientos que hoy tiene el hombre en tratar de entender cómo estas, digamos, seres tan incipientes, tan poco evolucionados, pues obviamente pueden generar, en el caso nuestro, una epidemia y tenernos a todo el planeta prácticamente en una cuarentena durante casi un año. Es importante, por ejemplo, ver y evidenciar ese tipo de cosas. Aquí vemos otra característica, otro tipo de virus, muy parecido al coronavirus, que no tiene, digamos, esa estructura de una cabeza o como una especie de tronco y unas patas, sino sencillamente es una estructura, un recubrimiento y una parte interna donde está la molécula de ácido nucleico. Entonces, digamos, tienen diferentes variedades, como lo vamos a tratar de evidenciar, y lo que, digamos, en la práctica, digamos, permite entender que es un ser es que tiene una molécula de ADN recubierto por algo que lo protege. Entonces, los virus no son seres vivos, ¿por qué? Y es uno de los planteamientos que hoy se tienen. Uno, no necesitan nutrirse, o sea, no se alimentan, no comen absolutamente nada porque siempre requieren de una materia orgánica de un ser vivo, o sea, siempre están como parásitos ahí, y teniendo una célula o un ser vivo que prácticamente le provea lo estrictamente necesario para que haya una réplica de esa molécula de ADN y poder conformar otros virus. No son capaces de reproducirse, o sea, no hay una reproducción propia. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La sexual es la que se hace, la misma célula o el mismo ser vivo lo que hace es duplicar su característica y separarlo. No necesita a nadie más, es sola, mientras que la sexual lo que hace es una pareja de, digamos, de seres, mezclan su molécula de ADN y lo que hace es que a partir de allí se generan nuevos seres. Estos no, estos lo que hacen es utilizar el material que tiene el ser vivo al cual parasitan y a partir de allí se generan sus réplicas. No se relacionan, o sea, no hay una relación entre un virus y otro, son simplemente aislados, cada uno trabaja por separado y esto pues obviamente genera, digamos que estas tres características hagan ver que los virus no tienen, digamos, esas formas que los seres vivos normalmente tenemos. Por eso están clasificados como seres que no tienen vida, ¿sí? Pero que se pueden replicar y que generan gran cantidad de enfermedades. ¿Hasta ahí es claro? Profe. Sí, profe. Ok. Los virus, digamos, ya lo decíamos, son causantes de enfermedades y se dividen en dos tipos, dependiendo de la molécula genética que los conforman. Entonces, hay virus complejos, que son los virus ADN, o sea, que tienen el ácido desoxirribonucleico, lo vimos la clase pasada cuando vimos las biomoléculas, los ácidos nucleicos, en este caso el ADN es una doble hélice, o sea, tiene una replicación de esas bases nitrogenadas, mientras que los virus ARN tienen ácido ribonucleico, que es solamente una sola, digamos, línea helicoidal, son mucho más sencillos. Entonces, uno ve aquí en estas características de esta clasificación que se pueden clasificar en virus que son complejos, como los ADN, y virus sencillos, que son los ARN. Aquí vale la pena mencionar que los virus ARN son los que se creen que fueron los primeros que aparecieron por una simple razón, porque son las moléculas simples que en términos prácticos estaban cubiertos por una cápside o una cubierta, y eso es lo que, digamos, ha permitido que haya evolucionado, porque al ser tan simples, básicamente encontraban elementos que podrían generar lo requerido y necesario para replicarse. Es más, en la mayoría de los casos, los virus ARN son los que mayor mutación, que son cambios que se dan en el genoma o en la estructura de la molécula de ARN, son los que permanentemente viven variando. Entonces, de ahí la importancia que se tenga. En muchos de los casos, como lo vamos a ver ahorita en el ciclo de los virus,
esos virus de ARN en muchos de los casos son los que se han integrado a la molécula de ADN de los seres vivos, y esto es lo que digamos, se ha planteado como que ha sido el proceso evolutivo que han tenido los seres vivos, o sea, las variaciones que se pueden ir dando, esas variaciones son genéticas, y esto coincide con ¿qué? Con el hecho de que al incorporarse una fracción de ARN o de ADN a un ser vivo, pues modifica las características genéticas, y esas características genéticas son expresadas en variaciones en los seres vivos. Entonces, esa es una de las teorías que se tienen planteadas, que han venido, digamos, trabajando los científicos para explicar que los virus son los posibles causantes de la vida, la diversidad de vida que hoy existe en el planeta. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Ok. señor. Los virus son tan simples y pequeños que en términos prácticos, si uno pudiera compararlos, son muy parecidos al tamaño que tienen las biomoléculas, o sea, son extremadamente pequeños. Recordemos que una biomolécula es algo prácticamente imperceptible. Vemos que el primer ser vivo, que es una bacteria, la Escherichia coli, que la vimos la clase pasada, tiene, digamos, comparativamente con un virus, tiene cientos de veces más grande, lo que evidencia claramente que los virus son estructuras tan pequeñas y tan imperceptibles que obviamente a muchos nos asombra el trabajo que hacen los virólogos. Los virólogos son las personas que estudian los virus para poder entender y comprender un poco lo que hoy están ocasionando. Son básicamente moléculas de ácido nucleico envueltas por una cubierta proteica, como ya lo vamos a ver, aunque digamos en algunos se han hecho variaciones y empiezan a tener algunas estructuras que contribuyen. ¿Para qué? Para poderse replicar, o sea, empiezan a tener procesos evolutivos y van incorporando, digamos, elementos que contribuyen a todo el proceso de reproducción de los mismos. Son acelulares, o sea, no tienen organización celular, y todos son parásitos intracelulares obligados, o sea, ellos pueden estar extracelularmente inactivos y pueden durar muchos años. O sea, se han encontrado, digamos, muestras de virus que pueden tener 100, 200, 300, o sea, 1, 2 o 3 siglos, digamos, encapsulados, y no tienen actividad. Obviamente, cuando encuentran circunstancias en las cuales pueden tener la actividad, empiezan su proceso activo. Entonces, de ahí la importancia de el temor que se tiene en este calentamiento global, en virtud a que se creen que, digamos, en todo lo que son los distintos polos, hay gran cantidad de virus almacenados y que pueden ser causantes de múltiples enfermedades que hoy son desconocidas. Entonces, digamos, en el caso de lo que es la antigua Unión Soviética, todo lo que es esa zona en la cual está concentrada la mayor cantidad de gas que tiene el planeta, se cree que allí podrían existir gran cantidades de virus que prácticamente podrían poner en riesgo la existencia de los humanos sobre el planeta. Entonces, digamos, esas son unas de los posibles efectos que podría traer el calentamiento global, dejar este tipo de sustancias libres. ¿Para qué? Para que, pues, obviamente, generar un proceso de ocasionar distintos tipos de enfermedades en la población del planeta. Es importante tener, digamos, esa visión clara, que son elementos simples, pequeños, que básicamente es una molécula de ADN y tienen una cubierta, que son acelulares, o sea, no tienen una organización celular, y que obviamente son parásitos intracelulares obligados. Y cuando un virus está, digamos, inerte, se le denomina virión o virón. Sí, este ser, por ejemplo, lo que decía anteriormente, en un polo puede estar encapsulado, ahí se conoce como virón o virión, y una vez empieza su actividad es que se convierte en virus. ¿Cuándo se convierte en virus? Cuando encuentra una célula viva y que permite que haya una replicación de esos virus. Entonces, digamos, ahí es que es
cuando el virón se convierte en virus y que evidencia, digamos, su proceso de replicación como si fuera una máquina. Entonces, en muchos de los casos se ha planteado que es un trocito de herencia buscando un cromosoma que le permita proporcionar la materia prima. ¿Para qué? Para replicarse. O sea, lo que tienen, ellos tienen la capacidad de poder, digamos, en términos prácticos, coger la molécula de ADN, romperla, digamos, evidenciar pedazos que son similares y a partir de allí poder formar, digamos, otros virones que van a salir a la superficie, pues obviamente a generar y a causar daño. Son parásitos intercelulares obligatorios, ya lo decía, y su función es prácticamente transportar el ácido nucleico viral a una célula hospedera. ¿Para qué? Para poder generar esa réplica, ¿sí? Que en términos prácticos es la que ocasiona otro virus. Recordemos que hay una diferencia entre réplica y reproducción. La réplica es una copia, la reproducción es una conformación de otro ser vivo. Entonces ahí está la gran diferencia. Estos se replican, los seres vivos se reproducen. Entonces de ahí la gran diferencia entre lo que es la réplica a la reproducción. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí vemos una estructura de un virus simple, ¿sí? Este podría ser una especie de coronavirus. Tiene una molécula de ácido nucleico en el centro, que es esta que ustedes ven morada o lila, como lo quieran establecer, y están envueltas en una cápsula cubierta proteica, ¿sí? Que es esta, que es la que podríamos ver aquí. Es una estructura muy simple y como es tan simple, pues aquí es donde evidencia que en la práctica este virón, cuando llega a una célula hospedera, lo que hace es buscar forma de contactarse o de pegarse digamos, con la célula hospedera y inyectar esta molécula de ADN para que se pueda replicar. Digamos, toda la sustancia de replicación está en la célula hospedera. Aquí ellos no tienen ningún elemento que les permita replicarse. Tienen que obligatoriamente tener esa célula hospedera para poder generar la réplica, que es una molécula parecida a la que obviamente el virus inicial se tiene. Es importante que tengamos esto porque este es, como hoy están constituidos los coronavirus, como lo vamos a ver ahorita en la segunda presentación, y es lo que ha generado, digamos, en la práctica, que hoy tengamos esta pandemia generalizada en el mundo entero. Ya los más complejos tienen varios componentes, entonces tiene el genoma, que es una molécula de ADN o ARN, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, tienen unas enzimas que les sirven como elementos para poder ir cortando de alguna forma, coloquial decir, las moléculas que son similares a ese genoma para poderse replicar. Tiene una cápside que es la cubierta y tiene una envoltura membranosa en algunos de los casos. Estas envolturas membranosas es el sobrante que generan de la célula, llamémosla hospedera. Entonces lo que vemos es que cada vez que un virón se introduce y se conforma se une a una célula hospedera, pues obviamente sale con algunos elementos adicionales como los enzimas y las envolturas membranosas para generar, digamos, que esa réplica tenga, digamos, facilidad de replicación, porque recordemos que las enzimas y la envoltura membranosa están solamente en los seres vivos. Entonces, esto ha permitido que muchos de los virus hayan empezado a ser un poco más complejos y a partir de allí, pues obviamente generar diferentes tipos de enfermedades. ¿Hasta ahí es claro? Señor. Aquí estamos los dos tipos que son muy parecidos a lo que veíamos nosotros en la clase pasada, las dos moléculas, la molécula de ADN, ¿sí? Y la molécula de ARN, ¿sí? Vemos la gran diferencia, juntas su base es, digamos, azúcares, bases y una unidad molecular. Los azúcares son las desoxirribosa en el caso del ADN y la ribosa en el caso del ácido nucleico. Sus bases nitrogenadas tienen una variación, es en la timina, mientras que el ADN tiene timina, el ácido ribonucleico tiene uracilo.
las otras son idénticas a adenina, guanina y citosina. Entonces hay una modificación en la base nitrogenada y su estructura es muy parecida, aunque generan, digamos, algunas variaciones en la conformación de lo que es conocido como la desoxirribosa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay unas variaciones muy simples, pero que posteriormente en la conformación ya de la estructura del ácido, o sea, al ir formando el ácido nucleico respectivo, pues genera una variación que sea helicoidal doble o helicoidal sencilla. El genoma, que es, digamos, la parte genética digamos, es la que permite replicarse, ya lo dije, podría ser un ácido desoxirribonucleico o ribonucleico, y lo que hace en términos prácticos, la variación en muchos de los casos, que es lo que ha generado, digamos, la diversidad de virus, es que hay moléculas de ARN que a través de enzimas, pues obviamente han generado la transformación ¿a qué? A moléculas de ADN, o sea, de virus simples a virus complejos. Esas enzimas que se han encontrado en muchas de las, llamémoslas, de los virus complejos, son la retrotranscriptasa, ¿sí? Digamos, la enzima que genera una transcripción inversa, o sea, que en términos generales, esa enzima lo que hace es empezar a conformar moléculas parecidas que permitan la conformación de una molécula de ADN. O sea, el paso de esta molécula simple a esta molécula compleja lo está dando en este caso una enzima, y esa enzima es la que se cree ha permitido, digamos, la evolución de muchos de los seres vivos y ha sido motivo de estudio. Esa retrotranscriptasa o transcriptasa inversa es una de las enzimas que más se ha venido estudiando para poder entender cómo actúa o cómo funciona para poder generar, digamos, esa replicación y esa conformación de moléculas mucho más complejas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Aquí lo vemos, digamos, gráficamente. Entonces tenemos un ácido ribonucleico vírico o aislado, y lo que vemos es que la transcriptasa genera, digamos, una conformación de una molécula similar que va generando paralelo a la original. Y en términos reales, lo que ve uno aquí es que cuando está la molécula de ADN, miren la molécula de ADN, aquí está en color azul y rojo, o un rojo intenso, o un color mora. Vemos cómo de alguna forma esta conformación de la molécula de ARN simple forma una doble hélice y se incorpora a la molécula de ARN. Al incorporarse, lo que aparentemente empieza a generar es una extensión de la molécula de ARN, pero en muchos de los casos, como lo vamos a ver en el ciclo, esta prolongación es lo que ha generado la variación y diversidad de seres vivos. O sea, se cree que esta es una de las posibles teorías para la conformación de, digamos, la variación o diversidad de seres vivos dados. En otros casos se plantea que lo que hace en la práctica es poder generar, digamos, un mecanismo para romper, aprender a romper. Entonces lo que hace es generar rupturas y a partir de allí empezar a mirar cuáles son las moléculas que pueden ser compatibles para conformar la réplica de esa molécula de ARN. Entonces, importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos se ha planteado que esta es la forma como, digamos, se pudo generar la diversidad de seres vivos que existen, o sea, las variaciones genéticas que las distintas especies tienen, y a partir de allí, pues obviamente es que se puede dar una explicación, digamos, de que un reptil, un pez se haya convertido en reptil y los reptiles se hayan convertido en mamíferos y los mamíferos en aves y así sucesivamente. Esa variación se cree que es obviamente causada en virtud a esta forma de irse incorporando dentro de las células. Ya lo vamos a ver en el ciclo lítico cómo se da, o en el ciclo lisogénico, como que son los dos tipos de ciclos que tienen los virus y que obviamente permiten la conformación y diversidad de lo que es la vida. ¿Hasta ahí es claro? Hello. Sí, señor. Bueno, Muy, entonces ya muy lo claro. decíamos, uno de los elementos fundamentales que ha permitido, digamos,
la variedad de virus, y a partir de allí, obviamente, la incorporación en la molécula de ADN de los seres vivos para generar la diversidad son las enzimas que en muchos de los casos son extraídas digamos, de las células vivas que sirvieron de hospedero o que los virus la utilizaron como parásitos. Desde ahí la importancia de entender un poco que esas enzimas son en muchos de los casos causantes de la modificación de los distintos virus o de la variación de virus. La enzima que está encargada de eso es la transcriptasa, que es una enzima lítica, o sea, que permite ir rompiendo enlaces, y esos enlaces son los que permiten que la molécula de virus se incorpore, pues obviamente a la estructura genómica del ser vivo, y a partir de allí pueda generar réplicas. Hay virus que se evidencian, digamos, manifiestan esa enzima transcriptasa de una forma mucho más fuerte, y que se evidencian, digamos, como virus mucho más complejos, en virtud a que ya están formados por moléculas de ADN. Entonces es el virus, por ejemplo, del SIDA, como el VIH, los cuales son llamados o nombrados como retrovirus, son clasificados como virus mucho más complejos. Entonces, por ejemplo, ya veíamos, los coronavirus son simples porque están conformados por moléculas de ARN, mientras que los retrovirus son virus mucho más complejos y están conformados por moléculas de ADN. Entonces ahí vemos que hay dos tipos claros en esta primera descripción que estamos haciendo de lo que son virus sencillos y virus complejos. Entonces, importante que entendamos que la complejidad está dada en la incorporación o no incorporación de estas enzimas que contribuyen a que se generen esa variación de lo que son llamados los virus. El segundo elemento, además del genoma, que normalmente los virus tienen, es la cápside o cápsula o cubierta, que en términos prácticos se tiene. Y hay diferentes variaciones. Entonces, esas cubiertas proteicas que envuelven al genoma están conformados por icosaédricas o figuras, digamos, geométricas, que pueden tener este tipo de cosas. Ya lo vimos y lo vamos a ver ahorita en una presentación que puede tener del coronavirus. También son esféricas o globulares, que permiten en términos prácticos tener incorporada dentro de ellos al genoma. Entonces es la cubierta, pero esta cubierta ya genera, digamos, un análisis de complejidad que tiene. Esa proteína que son denominadas, son una de estas que vemos nosotros en la estructura de esta son capsómetros o estructuras proteicas. Entonces, hay una gran conformación de sustancias proteicas para la formación, digamos, de esa cubierta, que dentro va a tener el genoma o la molécula de ARN o ácido desoxirribonucleico. Entonces, es importante tenerla. Otra forma es la que vimos al comienzo, donde hay una cabeza, hay como una especie de cuello o cola, que la llaman, y unas fibras o ganchos que permite, digamos, adherirse a la célula que va a servir como hospedera. Se considera que es una forma mucho más compleja, en virtud a que ya tiene estructuras, ¿sí? Estructuras, y esas estructuras de alguna forma pues tienen un proceso evolutivo, o sea que se evidencia la evolución que puede tener entre esta forma simple y esta forma mucho más compleja, donde ya hay estructuras. Y hay otras en las cuales son alargadas, en los cuales hay un sistema proteínico o cubierta proteica, que pues obviamente genera como una especie de tubo, y al interior de ella se encuentra la molécula de ácido ribonucleico o el genoma que conforma ello. Entonces son distintos tipos que pueden tener, digamos, esa cápside o esa cubierta, y en muchos de los casos, pues esto evidencia la diversidad de posibles virus que encontramos a lo largo y ancho de nuestro planeta. Es importante tenerlos en cuenta para poder un poco generar un conocimiento y poder de alguna forma poder interpretar esas variaciones que a lo largo digamos, de la vida vamos a empezar a visualizarlos, porque
Hoy los virus se van a convertir en uno de los elementos en los cuales nosotros tenemos que aprender a convivir. De hecho, anteriormente convivíamos con ellos, pero no eran tan importantes como lo evidenciamos hoy. Hoy ya entendemos que un virus puede causar lo que hoy tenemos, una pandemia, que ya había pasado. El caso de digamos, a comienzos del siglo pasado, hubo una pandemia causada con diferentes tipos de virus. El caso digamos, en lo que se llama, para este caso escapa la peste negra y muchas de estas enfermedades que generaron gran cantidad de muertes y que en términos generales fueron pandemias en su época. Ellos en ese momento aprendieron a convivir, pero en muchos de los casos no los fueron estudiados o fueron poco estudiados, y esto ha evidenciado que este tipo de nuevas formas de virus, pues obviamente estén ocasionando lo que hoy estamos viviendo nosotros. Aquí vemos el virus complejo, donde vemos la cabeza, está conformada por esa cápside proteínica y la molécula de ácido desoxirribonucleico, ese cuello o cola como la llamaban, y digamos en términos prácticos la fibra que permite adherirse. Aquí vemos una fotografía de un microscopio electrónico donde vemos la estructura viral, y obviamente en la parte baja vemos, digamos, algo como más blanco, que es la célula hospedera. Entonces, vemos cómo de alguna forma se ancla con esas patas o fibras que tienen, y a partir de allí, pues inyecta la molécula de ADN, que es la que en términos generales va a conformar, digamos, los distintos virones o nuevos virus dentro de esa molécula viva. Y a partir de allí, pues obviamente, como ya vimos, se extrae, por ejemplo, partes de la membrana celular y partes de las enzimas que pues obviamente conllevan a la evolución de muchos de los casos de estos nuevos virus o virus mucho más complejos. Esa envoltura membranosa generalmente son fragmentos, ya lo dije, de célula que digamos, se empiezan a reproducir esos virus. Esas envolturas pueden ser, digamos, elementos que conllevan a que esa forma compleja empiecen a evolucionar en nuevos virus como la gripa, la hepatitis, el SIDA, el herpes, que ahorita vamos a ver. Entonces, digamos, esas variaciones es lo que hace que exista una diversidad de virus, y esos virus pues obviamente causan muchas de las enfermedades que hoy nosotros convivimos. Entonces, a partir de allí, lo que hace es evidenciar que los procesos de mutación están dados en esa forma tan simple que tienen estas moléculas, y que a partir de allí, pues obviamente es lo que permite generar, digamos, distintas variaciones de lo que hoy encontramos. Muchas veces, digamos, para poderlos estudiar, lo que se hace es coger la estructura de esa molécula de ADN sin membranas, sin cápside, y lo que hacen es poder analizar cuál es la conformación. Ya por lo menos hoy, con la lectura del genoma humano, tenemos mucho más especialización en el análisis y caracterización de la conformación, digamos, de esa molécula de ADN o genoma, y a partir de allí es que se están empezando a trabajar para la conformación de lo que son las vacunas, o buscar un sistema inmunológico que permita de alguna forma hacer que los organismos vivos puedan crear defensas para protegerse con base en ellas mismas. O sea, sin darse cuenta, estas moléculas de ADN son la base fundamental para poder, digamos, estudiarlos, entenderlos, y a partir de allí buscar medicinas o formas de contrarrestar, vacunas que puedan contrarrestar, digamos, el desarrollo o la proliferación de ellas. Tenemos dos ciclos, digamos, en los virus. Hay dos formas en que ellos se replican, y es importante tenerlos en cuenta porque a partir de allí es que podemos tener los dos caminos. El uno, el que nos dice, oye, estos sirvieron para un proceso evolutivo de los seres vivos, o en el otro solamente como buscar las réplicas del virus. Entonces son los dos ciclos: el ciclo lítico o de ruptura, y el ciclo lisogénico de formación de nuevos seres. Entonces hay dos caminos: un ciclo de ruptura de la célula y un ciclo en el cual se incorpora la molécula y conlleva la generación de un nuevo ser incluido dentro de lo que son las mismas células vivas.
Obviamente para que se puedan realizar estos ciclos líticos se requiere de una célula hospedera o una célula en la cual el virón se introduce para poder parasitarla. Entonces es importante tenerla. Un ciclo de ruptura y un ciclo de generación. Vamos a ver los dos. ¿Sí? Entonces vemos hacia la parte de arriba, en este color como lila o morado, el ciclo lisogénico, o sea, que forma un elemento diferente, un ser vivo diferente. Y hacia abajo, en rojo, el ciclo lítico. Entonces vamos a ver, aquí hay una bacteria como la Escherichia coli, cualquiera. Aquí llega el virus complejo, se posa sobre la parte superficial de la membrana o estructura que cubre la bacteria, inyecta la molécula de ADN, aquí la vemos inyectada, ¿sí? Lo que hace es que puede coger dos caminos, o sea, son los dos ciclos. Uno en la parte superior, en la que se incorpora a la molécula de ADN de la bacteria, aquí lo vemos, y a partir de allí se replica formando bacterias similares a esta original, que es diferente a esta inicial. Entonces vemos que esta bacteria que fue la inicial, hoy es una bacteria modificada, ¿por qué? Porque el virus le incorporó material genético adicional y las características de esta bacteria son totalmente diferentes a esta inicial. Entonces ese es el primer camino en el cual permite evidenciar que este ciclo lisogénico puede conformar seres vivos totalmente distintos y a partir de allí es que se cree que fue el proceso de evolución de los seres vivos y la diversidad de los distintos seres vivos que hoy tenemos en la Tierra. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Entonces, este es un primer camino y es importante tenerlos en cuenta porque esto es lo que los científicos han venido estudiando como una de las posibles teorías para la evolución de los seres vivos en el planeta. Ese es un primer camino. El segundo camino es, tenemos la bacteria, llamémosla la que va a servir de hospedera del virus. El virus se incorpora la molécula de ADN, pero en lugar de conformar un nuevo ser vivo, lo que hace es romper, ¿sí? Toda la estructura que tiene la bacteria se rompe y conforma nuevas réplicas del virus. Entonces, estas nuevas réplicas del virus lo que hace es seguir siendo el mismo virus inicial, pero pues obviamente lo que utilizó como materia prima era lo que la bacteria en términos prácticos tenía almacenado en sí o la célula viva, como lo vamos a ver ahorita en el caso de las alveolos pulmonares. Entonces, importante evidenciar claramente que este es el otro camino. Este camino lo que hace es conformar réplicas similares al virus original. Entonces, en el ciclo lítico se conforman células similares, virus similares, mientras que en el ciclo lisogénico se conforman seres vivos totalmente distintos a la célula hospedera y esto es lo que genera la variación de los seres vivos. Ahí están los dos tipos de ciclos que puede tener, digamos, los virus y estos son los que, en términos prácticos, son los que muchos científicos han venido estudiando para poder tener una mayor claridad sobre, digamos, la conformación de nuevos virus o la variación de algunos seres vivos o células vivas que se han venido conformando a través de materiales genéticos que en la práctica se tienen. Es importante evidenciar que hoy, por ejemplo, en el análisis del genoma humano, se ha encontrado que en la molécula de ADN que nosotros tenemos, hay partículas de ADN que se han denominado, entre comillas, basura genética. O sea que hay rastros de material genético que no tienen ninguna función. Y se cree que ahí es donde, digamos, partículas de virus se han venido incorporando y que han generado, digamos, modificaciones de esa estructura de esa molécula de ADN que tienen nuestros cromosomas. En el caso de los distintos seres vivos se ha encontrado material genético basura y que pues obviamente se cree que proviene de los virus. Es importante un poco tenerlo en cuenta dentro de este marco de referencia que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Ciclo lítico, entonces ya lo decíamos,
tenemos una forma, se tiene que fijar, aquí vemos, digamos, de alguna forma lo que es la cubierta de esa célula. Entonces, hay una fijación o absorción, una penetración, quiere decir que vemos cómo ese cuello que tiene esta molécula compleja rompe o introduce, se incorpora dentro de lo que es la membrana celular de ese ser vivo, y hay una especie de eclipse en el sentido de, digamos, paraliza la función de la célula, de la membrana celular, y hay una, llamamos inyección o digamos lo que es la inyección de la molécula de ADN. Esa molécula de ADN genera un ensamblaje, y una vez ha generado el ensamblaje, que es lo que se conoce como la réplica o síntesis de esa molécula, ese genoma vírico, lo que hace es generar la liberación en términos prácticos. Entonces, es la forma como realmente a partir del ciclo lítico, en sus distintas etapas, pues obviamente genera la conformación de esa réplica. Aquí lo vemos, digamos, vemos como una célula viva sirve de hospedero, ella se ancla, incorpora, hay una replicación de la molécula, se conforma la estructura, y lo que hace es romper la célula para liberar, digamos, virus similares al inicial. Esa es la réplica del ciclo lítico. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver en términos generales, hay una fijación, hay una penetración, un eclipse, y lo que hace en términos generales es coger, replicarse, ¿sí? Y conformar y destruir la célula. Entonces, vemos nuevamente aquí como este modelo nos permite como comprender un poquito cómo sucede eso. Se genera una réplica, forman réplicas similares, y hay una destrucción de la célula. Eso es lo que en términos prácticos está sucediendo con el coronavirus o el COVID en los alvéolos pulmonares. Generan réplicas que obviamente invaden los pulmones, y cada uno de esos virus pues van minando lo que se denominan los alvéolos pulmonares. La otra es el ciclo lisogénico. Entonces, el ácido nucleico viral no se expresa genéticamente, sino se integra al genoma de la célula hospedera. Y eso lo que hace es conformar una estructura mucho más compleja. En este caso, por ejemplo, los provirus, que en la práctica son conformaciones virales, digamos, más complejas que conllevan mayor material genético. Y esto de alguna forma pueden, digamos, volver o conformarse al tener, digamos, elementos complejos, pueden sacar nuevos virus y conformar nuevos virus mucho más complejos, o sencillamente lo que veníamos hablando, que puede en la práctica quedar adherido a la molécula de ADN de esa célula hospedera, y obviamente llevar material genético totalmente diferente, formando lo que comúnmente se denomine modificaciones genéticas de las células hospederas. Hay dos tipos de orígenes que, digamos, se plantean de los virus. Uno que es el origen moderno y otro que es el origen arcaico. El origen moderno habla de que hay células que han ido perdiendo características y generan un proceso de regresión, ¿sí? Ese proceso de regresión lo que hace es volverse a elementos simples que solamente tienen la molécula de ADN y su cubierta, o sea, la cápside. Y esa es lo que en términos prácticos han perdido todo proceso de, digamos, esas funciones que tienen los seres vivos de reproducción, de alimentarse, y sencillamente se llegan a la conformación de unas sustancias tan simples que lo que hacen es solamente utilizar células vivas para parasitar, y a partir de allí generar réplicas. La otra es la del origen arcaico, donde muchos autores lo que hacen es que es, digamos, el comienzo de las células, o sea, se conocen como precélulas, que en términos prácticos han generado todo el proceso de evolución en los seres vivos. O sea, de alguna forma se cree que los virus pudieron ser el origen digamos, de los seres vivos. Es más, recordemos que en la teoría es que veíamos del origen de la vida, había una que planteaba que la vida podía venir, digamos, de afuera,
fuera del planeta, así como llegaron en la lluvia de meteoros el agua, también pudo llegar estas moléculas de ADN viral y a partir de allí, pues obviamente es el comienzo de lo que hoy es la vida. Entonces, importante que nosotros entendamos que el origen no es muy claro y que lo que único que tenemos es que los virus están presentes en nuestro planeta y a partir de allí tenemos que entenderlos, aprender y conocer de ellos para poder generar, digamos, un mecanismo de defensa. La virología, que es el estudio de los virus, ha planteado, digamos, muchas posibles industrias, que es en lo que hoy se ha visto. De hecho, una de las posibles hipótesis de creación del coronavirus COVID-19 se cree que fue en laboratorios, o sea, se cree que fue, digamos, una fabricación humana de unas modificaciones virales que permiten y sobre eso se viene especulando, que son los que han permitido, digamos, o quieren, digamos, disminuir la población humana sobre el planeta para generar, digamos, una mayor garantía de aquellas personas que pueden tener los recursos para poder estar sobre el planeta. O sea, sobre el coronavirus, especialmente el COVID-19, hay muchísimas especulaciones y de ahí la importancia de que muchas de las informaciones que nos llegan a veces nos intranquiliza en virtud a que no sabemos, no entendemos, no comprendemos y muchas veces nos damos por cierto. Lo importante es entender claramente que en el caso de la virología, pues ha permitido generar un estudio de diferentes formas. Uno de los caminos que ha servido la virología es en la medicina, porque a partir de allí nos ha permitido conocer los virus y a partir de esos virus poder generar defensas contra ellos. O sea, el comienzo del estudio de la virología es lo que permitió llegar a la ingeniería genética. La ingeniería genética es la, digamos, la interpretación o codificación o entendimiento del genoma que tienen los seres vivos y a partir de allí ese entendimiento es como la lectura de la información y eso es lo que está llevando a la medicina moderna a plantear que podría, digamos, la réplica genética evidenciar cuáles son las posibles enfermedades que puede tener un ser vivo y a partir de ellos poder contrarrestar o generar mecanismos de defensa. Esto trae sus pros y sus contras en virtud a que muchos están empezando a hablar de que ya hay manipulación de la información genética y esa manipulación puede traer consecuencias. Y de ahí es donde se ha desprendido, digamos, el conocimiento o los planteamientos de que a partir de muchos laboratorios es que muchos virus han salido y han generado infestación en todo lo que es la población humana. De hecho, uno de los primeros virus que se habló de eso fue el virus del SIDA. Pues obviamente planteaba, entre comillas, que era la forma de poder disminuir la población de, digamos, aquellas personas que tienen relaciones con seres similares, o sea, hombres con hombres y generar toda esa promiscuidad era lo que iba a ocasionar, digamos, disminución de la población. Entonces, importante entender, estos comentarios los dejo al margen, pero lo importante entender es que la virología en las ciencias médicas ha sido fundamental. El segundo elemento es a nivel de la industria. Entonces, ya lo dije anteriormente, el comienzo llamémosla, de la ingeniería genética y de la biotecnología ha sido el estudio de los virus, porque a partir de allí es que nos ha permitido entender y comprender todos estos elementos del genoma y con base en ello poder establecer fabricación de compuestos farmacéuticos, médicos, y a partir de estos poder generar réplicas que nos contribuyan y colaboren en todos los procesos industriales y que hoy a lo largo y ancho del mundo entero existen alrededor de ello. El tercero es el tema de la militar. Entonces vemos cómo de alguna forma los virus se han convertido en un riesgo, llamémoslo de terrorismo, es lo que se conoce como bioterrorismo. Entonces el antrax o en muchos de los casos otros tipos de virus son los que han venido afectando. ¿Por qué? Porque plantean que en el laboratorio se han creado llamémosla, sustancias biológicas y que pueden generar, digamos, lo que hoy tenemos. Entonces, a partir de allí, en la industria militar también se cree que ha servido de marco de referencia.
Y a nivel de la economía, hay muchos estudios de los virus que han permitido contrarrestar las enfermedades en los seres vivos que nos permiten alimentarnos, en los animales o en los vegetales. Entonces, a partir de allí se crean sistemas de defensa que permiten fortalecer esos cultivos, llamémoslos animales o de vegetales, y esto ha conllevado a un nivel de protección. Entonces vemos que el estudio de la virología nos ha permitido, de alguna forma, poder llegar, digamos, a evidenciar, digamos, también algunas ayudas para poder entender de mejor forma los virus. Entonces ya lo vemos, importancia, como agentes etiológicos o estudio de enfermedades graves y fuertes, como resfriados comunes, el dengue, la hepatitis, el SIDA, asociación con diferentes tipos de cánceres humanos, ya lo veíamos en la parte lisogénica, puede generar transformaciones y generar malformaciones, y esto puede estar ocasionando algunas enfermedades de cáncer. Entonces vemos cómo se ha venido generando, digamos, algunos estudios con respecto a esto. Hay agentes etiológicos de enfermedades en animales y plantas, como la fiebre aviar, el virus del mosaico del tabaco en algunas plantas. Entonces también ha sido, digamos, evidente que este tipo de virus nos hayan servido para poder generar defensa. Fagos bacterianos, o sea, que nos permiten de alguna forma poder generar antibióticos que en la práctica, pues obviamente van a permitirnos mejorar algunas enfermedades. Fuentes enzimáticas, entonces ya lo que decía, hemos extraído a partir de los virus enzimas, y a partir de esas enzimas las hemos estudiado y han servido para generar procesos de inversión en la conformación genética de algunas sustancias, llamémoslas vivas o de enfermedades, como pesticidas, como agentes anticancerígenos, vectores genéticos, digamos, que han permitido transformar algunas enfermedades y han permitido, digamos, generar modificaciones en eso. Entonces, hay importancia, digamos, de los virus también desde el punto de vista industrial. Se clasifica, ya vimos una primera clasificación, lo vimos desde el punto de vista de la molécula de ADN, en virus de ácido ribonucleico y virus de ácido desoxirribonucleico, pero hay una segunda clasificación dependiendo de las características y de la forma que tiene. Entonces, hay una forma dependiendo de las células que parasitas, entonces son virus que parasitan células animales o células vegetales. De acuerdo a su forma, helicoidal, poliédrica o complejas, de acuerdo a su envoltura, si es un virus envuelto o es un virus desnudo, o sea, un virus que no tiene, digamos, esa cápside, y de acuerdo al ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Son las diferentes clasificaciones. Aquí tenemos algunas figuras de virus. Vemos virus de ADN en la parte superior y virus ADN. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la estructura. Aquí vemos, yo la encerré, el coronavirus, ¿sí? Que es la base, digamos, la característica que tiene el COVID-19. Ahí vemos mucho más complejos, ¿sí? Mire, estructuras de virus que en términos prácticos son totalmente variaciones que hoy encontramos a lo largo y ancho de nuestro planeta. Las actividades que vamos a hacer, sí, en términos generales, ¿cuál es el papel que jugaron los virus en el origen de la vida? Esa es la pregunta del foro. Hay 4 y 5 preguntas en el cuestionario. ¿Los virus son seres vivos o no? Según el ácido nucleico, ¿cuántos tipos de virus hay? ¿Cómo se llaman los virus extracelulares? ¿Cómo está conformada la estructura de un virus? ¿Y cuál es el ciclo de los virus? Entonces, 5 preguntas que son muy fáciles, de los que la vimos. Y el documental que vamos a ver es el origen del coronavirus. Es un documental de la National Geographic que nos va a permitir cómo evidenciar esto. Ahí está el enlace y vamos a hacer, digamos, una grabación respondiendo esta pregunta. ¿Por qué el coronavirus COVID-19 ocasionó la pandemia en la que estamos hoy? Haga una transcripción del audio en texto y realice la edición del texto en forma de ensayos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Aló? No, señor. No, profe. Ok, entonces muy rápidamente voy a mostrarles la presentación que tenemos. ¿Ahí la ven? ¿Sí la ven? Sí, profe. Profe. Ok.
Es la estructura del coronavirus, un desarrollo, digamos, que nos ha permitido de alguna forma generar un diagnóstico de las vacunas, el tratamiento. Es hecha en la Universidad de Oxford, ¿sí? En el Departamento de Medicina. Entonces vamos a tratar muy rápidamente, aquí vemos la estructura del coronavirus, vemos cómo esa estructura proteínica tiene como una forma, digamos, de unas especies de, llamemos de corona, que es lo que veíamos en algunos de los elementos que mostrábamos en la presentación anterior. Entonces vemos su estructura, aquí estamos viendo cómo en un cultivo de un paciente están saliendo las réplicas del coronavirus, o sea, cómo se replica en cantidades alarmantes y eso es lo que hace que obviamente afecte los alvéolos pulmonares, ¿sí? Vemos cómo la familia que es el coronavirus pues obviamente puede atacar diferentes elementos. En este caso, los mamíferos, mírenlo aquí la línea, puede a partir de eso llegar a diferentes géneros, y en este caso a los mamíferos, aquí tenemos el SARS-CoV, que es el que nos dio origen al que hoy estamos viendo. También da a aves, a mamíferos distintos, o sea, hay una variación como lo vamos a evidenciar. Aquí está, digamos, la estructura genómica del coronavirus, ya está identificada, fue extraída de un paciente, de 9 pacientes en China, o sea, ya se sabe cómo es su codificación genética. Mírenlo aquí está, digamos, esta es el coronavirus COVID-19, esta es la estructura. Y hay diversidad. ¿Por qué lo asemejan mucho a los murciélagos? Porque hay mucha similitud hacia arriba y hacia abajo. Mira, aquí son distintos virus de murciélagos y desde la parte de abajo distintos virus de murciélagos. Entonces, por eso es que al comienzo se hablaba o se habla de que en términos prácticos los murciélagos pudieron ser los que transmitieron, digamos, en una plaza de mercado en Wuhan, el coronavirus a los seres vivos. O sea, hay mucha similitud en cuanto a ese tipo de elementos dados. Aquí cada uno de esos puntos es digamos, el análisis epidemiológico que permiten ver variaciones que se pueden tener. Aquí en términos rojos están las posibles variaciones que han tenido, digamos, si se cree puede haber tenido el COVID para poder lograr, digamos, la conformación y la afectación que hoy se tiene. Ahí vemos, digamos, mutaciones y divergencias que puede tener, digamos, la estructura, son altísimas y eso es lo que se cree que puede, digamos, en términos prácticos, traer variaciones en las nuevas fases que se presenten en el coronavirus. Aquí está la estructura, mira, aquí fue el centro, en Wuhan, en China, y a partir de allí las migraciones que tuvo hacia todas las partes del mundo, pues obviamente para poder convertir, digamos, este virus o esta epidemia en una pandemia. Recordemos que epidemia es en un país y pandemia es cuando ya invade el mundo entero. Ahí tenemos la estructura, esa estructura es una estructura que tiene, ya lo decía, un nucleocápside, que es la que en la práctica nosotros vemos aquí, mire la molécula de ARN, que es una molécula simple, y una cobertura que está generada por una estructura externa proteínica, llamémosla espícula, que en términos prácticos lo que hace es permitir adherirse a las células bronquiales. Las células bronquiales arman como una especie de cápsula con ellas y lo que hace es permitir que pueda invadir las células de los bronquios y esos bronquiolos y a partir de allí pueda replicarse esa molécula de ARN. Entonces, digamos, ese es uno de los elementos que han permitido, digamos, la facilidad de poder invadir lo que es las células pulmonares. Mira aquí una estructura ya poco, digamos, una fracción de ella, la cápside superior, la estructura de ellos, si lo devolvemos, es más o menos coger una partecita de estas, ¿sí? Entonces vemos cómo la estructura, digamos, le va a permitir en la siguiente poderse adherir a las células branquiales. Mírenlas acá. Se adhieren a las células branquiales y a partir de allí, pues obviamente lo que hacen es permitir que invadan las células de los bronquios y esas células de los bronquios, pues es lo que genera la especie de disminución de frecuencia de oxigenación en el cuerpo. Entonces, importante, digamos, tenerlo en cuenta. Vemos cómo a partir de ellos se generan, digamos, estructuras en las células bronquiales que pues obviamente permiten la réplica de cada una de ellas. Aquí estamos viendo ya la estructura en la invasión, cómo el coronavirus está invadiendo, digamos,
todo lo que es la célula bronquial. Y esa célula es la que permite que se replique y se conforme, digamos, partículas similares o réplicas similares al inicial. Y esto es lo que hace que se invada todo, digamos, las alvéolos pulmonares. Y es lo que ocasiona un poco la enfermedad. A partir de allí, de estas se ha extraído muestras y esas son las que han permitido de alguna forma poder generar, digamos, la transcripción genómica del virus y a partir de ello poder establecer, empezar a trabajar en lo que son lo que es el fármaco, en este caso, lo que es una vacuna. Entonces aquí vemos el desarrollo, digamos, de los distintos antibióticos que se han empezado a trabajar y vemos cómo, digamos, de alguna forma las vacunas lo que hacen es controlar todo el proceso, digamos, de generación, bloquean el virus y eso pues obviamente permite como sistema inmunológico de seguridad y de disminuir un poco lo que es la inflamación que puede estar ocasionando en los alvéolos pulmonares el virus. Vemos las fases para poder, digamos, poder sacar una vacuna. Esto es lo que en muchos de los casos no se entiende. O sea, hay un precursor y ese precursor permite que primero se genere una fase preclínica, o sea, se estudien animales, después se generan unos voluntarios, después una fase de más voluntarios, hasta que pueda llegar a la población final. Todo este estudio requiere un tiempo y en muchos de los casos es lo que hablan de que es un tiempo de más de varios años y tiene muchos costos. Bueno, hasta ahí pude llegar, son las 8 de la mañana. No quiero retardarlos en eso, pero espero de que de alguna forma les haya servido para poder entender, digamos, lo que es los virus. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les pareció la clase? En 30 segundos. Profe, yo he tenido una inquietud, pero respecto a lo de los trabajos que hemos ido haciendo, pues lo de los ensayos y todo eso, o sea, como no tenemos notas, pues no puedo saber exactamente si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, me gustaría como tener algún tipo de retroalimentación en ese aspecto. Ok. Yo, digamos, en términos generales, ya tengo hasta la cuarta semana evaluado. Las primeras 3 semanas lo dejé como el de aprestamiento. A partir de la cuarta semana ya he empezado, digamos, a tener algunas correcciones y sobre todo, digamos, en la práctica ya tengo cómo mandarlo. Entonces, en el transcurso de esta semana les voy a mandar comentarios a cada uno. No hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo, Johan? Sí, Johan. Perfecto, profe. ¿Alguna pregunta adicional, hijos? ¿Cómo les pareció la clase? No, ¿Fue profe, fácil? muchas gracias. ¿Fue entendible? Muy bueno, profe. Sí, Ah, bueno. profe, sí. Esta última presentación no la había incorporado, se la voy a incorporar para que tengan, digamos, un conocimiento sobre el COVID-19 y sea un complemento al documental que ustedes van a ver. Entonces, sin otro particular, nos vemos dentro de 8 días. Espero que disfruten esta nueva documental y a partir de allí, pues empecemos como allá a dar el salto y para poder en la próxima clase trabajar sobre las materias. Un abrazo para todos y feliz resto de día. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe.